Muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Plataforma. Vamos a conversar de dos temas esta noche. Uno a nivel internacional y el otro a nivel nacional. A nivel internacional hemos venido viendo todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Había bastante temor de que Estados Unidos podía entrar en una recesión, pero lo que se dio, el resultado del primer trimestre ha sido muy bueno. Fue de 3.2% el crecimiento de Estados Unidos. Y eso generó expectativas muy positivas, en el sentido de que los economistas, los analistas estaban esperando que fuera un crecimiento mucho más bajo, estaban esperando que fuera abajo del 2% y fue arriba del 3%. Entonces fue una diferencia bastante grande con respecto a las expectativas. Eso, por supuesto, generó un ambiente muy positivo en el mercado de valores de Estados Unidos, en la bolsa de valores, y en general también el otro elemento que vino a generar un aspecto positivo también, un ambiente positivo, es el hecho de que el desempleo también tendió a caer. Recordemos que el desempleo ya ha estado en niveles récord bajos y bajó por debajo del 4%, el 3.8%, lo cual es históricamente bajo, no ocurría desde 1969. Por lo tanto, también fue una muy buena noticia. El mercado laboral en Estados Unidos, digamos que está bastante apretado, en el sentido de que hay pocas personas desempleadas, y eso lleva a que los salarios también tiendan a subir, porque en la medida que hay más demanda que oferta de trabajadores, entonces los salarios también tienden a elevarse. Eso son buenas noticias, digamos, para Estados Unidos, pero también para el mundo. En esa medida el dólar también se ha fortalecido y los bonos del gobierno de Estados Unidos, principalmente el bono de 10 años, que es el de referencia, que es muy importante para las operaciones que hacemos de bonos de El Salvador, más considerando que próximamente se podrían emitir alrededor de 1.100 millones de dólares en bonos internacionales, de los 1.300 millones de dólares que aprobó la Asamblea Legislativa el año pasado. En la medida que ese bono, el bono de Estados Unidos de 10 años esté a un nivel bastante bajo, está un poco abajo del 2.50, eso quiere decir que nos beneficia, porque el bono de El Salvador, lo que se calcula es el 2.50 más un diferencial que puede ser más o menos 4 puntos. O sea que si fuera 2.43 más o menos, que es el dato al día de hoy, entonces estaríamos saliendo más o menos a 6.43, 6.50, lo cual es una tasa bastante baja, considerando el riesgo de El Salvador y considerando de dónde venimos en materia de riesgo por el default, el impago que hubo en 2017. Entonces, esos son elementos que hay que considerar. Hay que ver qué va a seguir pasando en la economía de Estados Unidos. ¿Qué es lo último que ha ocurrido entre ayer y hoy? Y es que el presidente Trump ha anunciado que va a poner, primero que entra en un conflicto más serio con China por todo el tema de los aranceles. Los aranceles, como ustedes saben, son impuestos que se cobran a la importación de productos a un país. En este caso es el impuesto que Estados Unidos le cobra a diferentes productos que se producen en China, valga la redundancia, y que estos entran a Estados Unidos. Entonces el presidente Trump ha venido amenazando desde hace un buen tiempo que va a elevar esos impuestos a la importación. Al elevar los impuestos a la importación se eleva el costo para los chinos, en este caso, porque es el costo producido en China más el flete, el transporte y todo el tema de los seguros, pero además tienen que considerar los impuestos a la entrada de Estados Unidos, y con eso puede hacer que algunos productos sean menos competitivos o algunos ya no sean competitivos dependiendo de los niveles arancelarios que se pongan. Entonces, esa disputa que ha venido dándose y que ha habido negociaciones ya por un buen periodo entre Estados Unidos y China, ha llegado a un periodo ya de confrontación. Y los chinos dijeron, bueno, si esta es la actitud del presidente Trump, entonces no estamos dispuestos a seguir negociando. Esto obviamente tiene un impacto tanto para China, que tendría un crecimiento más bajo porque sus exportaciones podrían caer, como para Estados Unidos, porque en la medida que los productos que llegan a Estados Unidos lleguen a un precio más alto al consumidor, eso afecta también al consumidor. Entonces es un perder-perder, una guerra comercial como la que se está visualizando entre China y Estados Unidos, y eso ha hecho que se corrijan los mercados. Las bolsas de valores el día de hoy han caído de una manera fuerte porque esa expectativa no estaba ya factorada, como dice, no estaba incluida en el precio
de las acciones y de las tasas de interés. Por lo tanto, no sería extraño que si esta tendencia a la confrontación continúa entre Estados Unidos y China, puedan subir, por un lado, las tasas de interés, algunos precios de los commodities que puedan ser afectados, las materias primas, y por el otro lado también el tema de las tasas de interés. Las tasas de interés se pueden ver afectadas hacia el alza también en la medida que esto pueda ocurrir. Así que vamos a ver cómo evoluciona esa situación, pero es algo bastante complejo. Y a esto agreguémosle lo que ha dado a conocer también el presidente Trump en las últimas horas, que le pone un impuesto a los tomates que entran de México a Estados Unidos. Ese es un problema muy importante para los mexicanos. Los mexicanos exportan millones de dólares de jitomates, como le llaman ellos, hacia Estados Unidos. Entonces, son decisiones muy puntuales de parte del presidente Trump. Son decisiones que asumo que las ha evaluado bien en cuanto al impacto que esto tiene y tiene que ver con toda esta disputa por el muro y por todo el tema comercial con México también. Ojalá que esto no sea el principio de una guerra comercial con México, pero obviamente que esto va a llevar a que haya represalias de parte de México. Van a haber presiones hacia el presidente López Obrador para que haya una actitud recíproca de parte de México, y no sería raro entonces que México le ponga impuestos adicionales, o sea, una tasa de impuestos más alta a la importación de algunos productos de Estados Unidos, y eso puede llevar a una guerra comercial también con México. Entonces, lo que está abriendo el presidente Trump son dos frentes: el de China, que ya lo tenía abierto, pero ahora abre también el frente con México. Y recordemos que con la Unión Europea también ha estado en ciertos zipizapes ahí de qué va a pasar con los aranceles y con todo el tema de los subsidios agrícolas, en particular en Europa, que él ha dicho que los subsidios agrícolas son una competencia desleal para la agricultura de Estados Unidos principalmente y la ganadería, y que por lo tanto debe de haber una condescendencia, digamos, en que reduzca esos subsidios en Europa, o que Estados Unidos le ponga impuestos a la importación más altos. Todo esto puede desbaratar bastante el sistema económico mundial. Recordemos que el comercio internacional es una de las fuentes principales de crecimiento a nivel internacional, y esta disputa del presidente Trump con diferentes países y regiones del mundo puede llevar a una situación de un menor crecimiento en el mundo, y va a afectar tipos de cambio, va a afectar precios de las materias primas, va a afectar tasas de interés también, y por lo tanto pues podemos estar a las puertas de algo que no quisiéramos que sucediera. Ojalá pues que el presidente Trump entre en razón, que ya ha ocurrido en otras ocasiones, que amenaza con hacer diferentes cosas. Con China se estuvo a punto de tener un quiebre antes, ahora ha vuelto a ese punto. Ojalá pues que se distensionen las relaciones y que se pueda llegar a mejores acuerdos. Recordemos que con Corea del Norte fue aquel ataque tan visceral de parte de Trump hacia el presidente Kim de Corea del Norte, pero después terminó en una convención entre ellos dos en Singapur, con lo que se distensionó bastante la relación. Después que iban a tener aquella cumbre entre el presidente Trump y el norcoreano, y después eso se vio frustrado también porque ya no llegaron a un acuerdo en aquella reunión en China. Ahora el presidente Kim de Norcorea sale hacia Rusia, se reúne con el presidente Putin, y bueno, toda esa geopolítica en el mundo pues es algo que hay que evaluar, porque el presidente Trump pues tiene un estilo muy particular y muy sui generis de hacer las cosas, y por lo tanto pues esto puede llevar a conflictos en diferentes momentos, o puede hacer que solo sean amenazas que después se distensionan y solo son estrategias de negociación que él tiene. Vamos a ver qué pasa, pero lo que sí es que el día de hoy ha generado bastantes temores en los mercados lo que está haciendo en materia comercial internacional con los aranceles hacia México y hacia China, porque son malos presagios, digamos, de lo que puede ocurrir en un futuro, y en una economía como la estadounidense, que está ahí nomás a pesar del buen resultado del primer trimestre. Se dice que fue principalmente por las compras del Estado, y que si eso no se mantiene, entonces se puede caer en el segundo trimestre. Por lo tanto, creo que hay que tener mucha cautela en qué pasa con la economía de Estados Unidos, porque al final eso nos afecta directamente a nosotros,
Recordemos que hay 3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos, que viven de lo que se produzca allá y que además, pues, muchos salvadoreños acá viven de las remesas familiares, que son casi 5.500 millones de dólares al año, y que si esto se viera afectado de una manera u otra, entonces esto podría, pues, generar problemas también para El Salvador. Así que ojalá que esto se distensione. Ahora, a nivel nacional, por el otro lado, lo más relevante que ha estado ocurriendo en los últimos días es los nombramientos que ha ido mencionando ya y dando a conocer el presidente electo Nayib Bukele. Él ha dado ya varios nombramientos, el de Alexandra Gil, para lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Recordemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores es un ministerio fundamental de la administración pública. Y luego dio a conocer también el de Suez Callejas, quien va para el Ministerio de Cultura. Luego hace 2 anuncios. Uno es el de una reestructuración en cuanto al desarrollo local. Ahí nombra a la señora María Chichilco, como se conoce por su nombre de guerra, de lo que fue el conflicto en el país. Y ella entonces fue nombrada para ser la ministra de un nuevo ministerio, que es el de desarrollo local. En apariencia, o lo que se ha dado a conocer, es que se va a transformar el FIS hacia un Ministerio de Desarrollo Local. Eso suena interesante. Habría que ver qué es lo que va a hacer exactamente, cómo va a transformar el FIS en el Ministerio de Desarrollo Local, qué presupuesto va a tener, cuáles van a ser las funciones. O sea, hay que entrar un poco más de detalle, pero el nombramiento pues ya está dado. Y por el otro lado también está dando a conocer el presidente Bukele una transformación en el área de vivienda. Recordemos que en el Estado hay muchas duplicaciones y triplicaciones de funciones en diferentes instituciones, y eso es lo que está tratando de reducir a través de lo que está haciendo o está anunciando que va a hacer en este nuevo ministerio de vivienda. La vivienda es algo fundamental en el país, que hay un gran déficit y que se requiere de una atención prioritaria de ello también, y que ha sido dejado de lado totalmente por las administraciones recientes. Ahí lo que dice es: vamos a fusionar el viceministerio de vivienda, que ha sido parte del Ministerio de Obras Públicas, con Fonavipo, que es un fondo justamente para la vivienda popular, un fondo nacional para la vivienda popular, que se fusionan los dos, y lo que queda aparte de eso, digamos, es el Fondo Social para la Vivienda. Entonces, ¿cómo se van a integrar, digamos, este nuevo ministerio con el Fondo Social para la Vivienda y la relación que es muy importante con el sector privado para poder promover la vivienda mínima o una vivienda de interés social, digamos, que ha sido desatendida en los últimos años? Ahora, hay todo un tema ahí con las pandillas en las diferentes zonas que ha imposibilitado la inversión en este tipo de viviendas, porque la gente tiende a tener que emigrar de estos lugares. Es difícil ir a cobrar las deudas de vivienda en estas comunidades, y por el otro lado, si la gente emigra de ahí y no paga el crédito y le dice a la entidad financiera: le entrego la casa, tampoco pueden venderla de nuevo porque son zonas conflictivas. Entonces se vuelve un tema que es, por un lado, difícil en la construcción, por el otro lado en la adquisición de la vivienda de parte de las personas que viven en esa zona o que quieran vivir, y además al momento de tener que recuperar créditos que no hayan sido pagados. Entonces se vuelve complejo, pero ese es un reto que va a ser muy importante. Va muy relacionado también con la seguridad, que es otro tema que esperamos que el presidente pues lo pueda dar a conocer próximamente, quienes van a dirigir la seguridad pública en El Salvador también. Entonces, ¿cuál es un poco el mensaje tal vez que logramos captar de estos primeros nombramientos? Primero, que son mujeres. Son 4 nombramientos de mujeres, con diferentes rangos de edades, con diferentes orígenes, cada quien, tanto sociales como políticos o ideológicos, pudiéramos decir también. Y es un mensaje interesante, pues, que todas han sido mujeres, y que está siendo como bastante transversal, digamos, ideológicamente y en materia de edad y de formación de cada
una de estas personas. Así que vamos a ver qué más anuncia. Lo que se está previendo es que va a continuar el presidente Bukele anunciando los diferentes cargos o las personas designadas para esos cargos, porque recordemos que el 1 de junio va a tener que tener ya todo su gabinete conformado, porque la costumbre es que después de la toma de posesión el presidente se dirige hacia Casa Presidencial y le toma el juramento a todos los funcionarios y hace el primer Consejo de Ministros, porque hay muchas cosas que tienen que ser hechas en esa primera sesión. Por ejemplo, si se va a crear un ministerio de desarrollo local o un ministerio de vivienda o cualquier otra institución que el presidente pueda anunciar en los próximos días, pues todo eso tiene que ser hecho y tiene que ser ratificado o aprobado por el Consejo de Ministros, que es la entidad autorizada legalmente para poder hacer esos cambios en el órgano ejecutivo. Entonces, hay temas legales también que tendrán que resolver, temas presupuestarios que probablemente tengan que ir por la Asamblea Legislativa. O sea, hay toda una serie de temas administrativos, digamos, que también van a tener que ser enfrentados en su momento. No es tan fácil hacer esos cambios así, no es un plumazo, no es solo una decisión del Consejo de Ministros, sino que influye también otros temas legales e instituciones que han sido creadas por ley, si van a ser derogadas o si van a ser transformadas o qué es lo que va a ocurrir con todo eso. Me imagino que el presidente y su equipo pues ya tendrán bastante pensado y definido cómo lo van a hacer. Por el otro lado también se espera y el rumor es que en la próxima semana va a haber anuncios más fuertes, digamos, sobre la definición del gabinete, que van a haber ya informaciones de diferentes ministerios, pero ya en conjunto, ¿verdad? O sea, grupos de ministerios, porque el tiempo va avanzando. Recordemos que le quedan básicamente 2 semanas al presidente Bukele para poder dar a conocer su gabinete, para que la última semana pueda haber cierto periodo de transición. Y ya anunciaba la Corte de Cuentas que ellos la última semana, de la semana del 27 al 31, estarían haciendo la transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Habrá que ver si el presidente Bukele acepta esa decisión de la Corte de Cuentas. Pero la Corte de Cuentas ha venido trabajando en cuanto a la recepción y en cuanto a cierta auditoría, digamos, de procesos y de información que se le va a entregar al nuevo gobierno. Así que eso tendrá que ser durante la última semana de este mes, por lo que le quedan 2 semanas. En esas 2 semanas va a haber bastante movimiento, diría yo, sobre el gabinete, la composición y todo. Hay mucho interés por conocerlo. Estuvimos en estos días con algunos inversionistas internacionales, financiadores de la banca también de carácter internacional, y tienen muy buenas expectativas. Hay mucho deseo de que el presidente pues vaya a nombrar a buenos funcionarios, que pueda tener un buen equipo, que pueda tener buenas políticas que generen confianza, que ayuden a que esa buena imagen que hay afuera del país pues se pueda traducir en más inversión, que se pueda traducir en más créditos para la banca que puedan ser otorgados a los salvadoreños para actividades productivas, para vivienda, para todos los usos que se requieren, y que esto pues pueda dinamizar la economía, que podamos salir de este letargo en el que estamos. Yo escucho por todos lados que la economía está paralizada, que el gobierno está paralizado, que no está pagando, que hay como un cierto entrampamiento también. La mayor parte de personas están a la expectativa de ver quiénes van a ser las personas que van a ser nombradas, cuál va a ser la política que va a seguir el presidente Bukele en materia económica en particular. Quién va a ser el ministro de Hacienda, quién va a ser el ministro de Economía, quién va a ser el ministro de Trabajo, el ministerio de Medio Ambiente se vuelve muy importante también, el ministro de Agricultura, el presidente del Banco Central, superintendencia del sistema financiero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda el área económica hay mucho interés por conocer quiénes van a ser estos funcionarios, y después de eso pues va a haber bastante interés en saber cuál va a ser el plan de los primeros 100 días. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál va a ser la concentración? ¿Cuál va a ser la prioridad en cada una de estas instituciones?
En un futuro cercano, en un programa próximo, vamos a hablar justamente de estos temas, de cuáles deberían de ser las prioridades que debe tener un equipo económico que quiera reactivar la economía, que quiera que se genere más empleo y que de esa manera pues también se produzcan más impuestos, que se mejore la situación fiscal, que se resuelva el tema de pensiones, etcétera. Entonces vamos a ir conversando en las próximas semanas sobre estos temas y en la medida pues que vayamos teniendo más información sobre el gabinete, pues también lo iremos comentando. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos la próxima semana si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.